A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenos días con la teleaudiencia. Esta mañana, este día, tengo mucho gusto de presentar aquí en este programa a un ilustre ecuatoriano reconocido en todo el país. Se trata del doctor Raúl Izurieta Mora Bowen, un abogado en libre ejercicio de la profesión, doctor en jurisprudencia y abogado pues, de los Tribunales de Justicia de la República. Ha sido presidente del Colegio de Abogados, juez de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ministro de Estado en la cartera de Bienestar Social y Trabajo. Nunca le hicieron huelga los trabajadores. ¿A qué se debió esta particularidad? Vamos a preguntarle. Actualmente tiene un programa de opinión en la organización radial Amazones, Radio Eres, Raíz y Amazonas Net. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Frente a la situación actual del país, quisiera comenzar este diálogo preguntándole cómo ves el inmediato futuro para el nuevo gobierno provisional del señor Daniel Noboa Sin. ¿Cómo recibe el país? Bueno, yo le veo con mucha positividad, con mucha ilusión, porque primero el nuevo presidente electo representa una nueva generación que por su edad habla de expectativas, de buscar oportunidades, de tener el deseo de servir a la comunidad y no tener compromisos, como sucede con los políticos ya antiguos, que ya desde luego deben ir cediendo el paso para que vengan los nuevos. De manera que si es que el ingeniero Noboa se acompaña de buenos elementos jóvenes y desde luego combinado con personas de experiencia, yo creo que el país va a mejorar definitivamente. Buscar puentes de diálogo, ¿no es cierto? Buscar consensos, buscar medidas de seguridad para que el país se pacifique, establecer un gobierno de coalición que le permita gobernar. Debe pacificar el país sin duda. ¿Cómo conformar un equipo, digamos, de gente experimentada que le dé el apoyo a su gobierno? Bueno, básicamente deben ser personas que tengan la muy buena disposición de trabajar para el gobierno, porque no es aquello de que voy al gobierno y voy adelante en lo que pueda hacer, no. El tener una función pública es totalmente distinto de tener una función privada. El funcionario público se debe a la comunidad. El funcionario privado se debe a su empresa, a su grupo. De manera que ese es un concepto básico diferente. Y muchas veces decimos, es que al gobierno le corresponde hacer algo. Y tenemos que entender que el gobierno es ese funcionario, no hay nadie más, no es el presidente solamente. Es el grupo de personas que se han unido para, en nombre del Estado, dirigir la organización social, económica, política y, en fin, todo aquello que corresponde a una comunidad que en el Ecuador estamos hablando de cerca de 17 millones de personas, representa a todos ellos. De manera que el ingeniero Noboa, si es que se asesora y más que todo se acompaña de personas que entiendan el pensamiento de la población y se dediquen a trabajar. Un ministro de Estado no es sino un gran ejecutivo, tiene que conocer su materia, obviamente. Un ingeniero de obras públicas tiene que saber dónde necesitamos puentes, dónde necesitamos mejorar las carreteras. Pero cuando una vez que descubre eso, está él obligado a hacer la obra, es decir, ser un ejecutor.
El ministro de Estado es un gran ejecutor y así se lo debe entender. Gente como con tu experiencia vale la pena tener presente todas estas reflexiones que nos está formulando el doctor Raúl Izurieta Morabowen, con esa gran experiencia inclusive, no solamente como abogado en ejercicio, sino también como un miembro de gabinete que estuvo al frente de una cartera bastante delicada como es el ministro de Trabajo y Empleo. Así justamente fuiste tú quien estableció el trabajo por horas, me recuerdo, y creo que fue magnífica iniciativa que duró y no sé por qué se dejó de practicar esta magnífica posición, pues, ¿no? Lamentablemente el país soportó un gobierno que quiso hacer cambios y los hizo, no para bien, sino para mal. Y dentro de ese criterio que tuvo el gobierno, concretamente del economista Correa, se crearon estos tabús sociales, económicos. Es un gobierno que vino a trabajar en base al miedo, a oponerse a todo, a querer cambiar todo, no en bien, sino lamentablemente los cambios resultaron en mal. Y dentro de ello, la política social del gobierno fue equivocada. Nosotros efectivamente dictaminamos muchas reformas importantes para evitar, por ejemplo, las huelgas, para que la gente tenga trabajo. Y vea, la experiencia fue saliendo de un evento infantil en un jardín de infantes, donde mi niño estudiaba. Saliendo de un evento, unas 4 madres de familia se me acercaron y me dijeron: ministro, ¿por qué no permite a nosotros trabajar? Digo, ¿quién me prohíbe? Nada. Dice, vea, yo estoy dejando a mi hija este momento aquí 8:30 de la mañana y le tengo que venir a retirar a la 1. Y entre 8:30 y 1 no tengo nada que hacer. ¿Por qué no nos permite trabajar en esto? Entonces hice una especie de encuesta y me reuní con la gente joven de las universidades a preguntarles qué le parece la idea, que ellos puedan trabajar y estudiar. Les encantó la idea y dictamos en la respectiva norma ministerial, mediante la cual se admitió el trabajo a horas, que era un trabajo a horas. Es decir, uno trabajaba 2 horas. Recuerdo el caso de 2 o 3 casos. Uno de ellos era un estudiante de la Politécnica, que era excelente maestro en el tema de computación, y él trabajaba 2 o 3 horas en una empresa y armaba, alimentaba la computadora de esa empresa. Otra muchacha que también emprendió, ella en San Juan, aquí en Quito, creó una empresa de cuyes. Entonces ella era estudiante de la universidad, ella estudiaba veterinaria, y entonces dijo, con otra compañera crearon cuyes. Entonces, claro, cuando no estaba en la universidad, estaba criando sus cuyes, que los vendía, ella me contaba, en Sangolquí, y era alimento de los turistas en ese lugar. Entonces, estas madres dieron la idea, fue respaldada, y dimos la reglamentación respectiva. Pero también creamos una cosa que en el país la han visto muy mal, pero yo creo que es muy buena, que es de lo que en inglés se llama el outsourcing, o sea, el trabajo a través de terceras empresas, la tercerización, que para muchos dirigentes sindicales, que siempre andan atrasados en la norma social, en nuestra opinión era muy bueno. Reglamentamos para evitar el abuso, que sí había abusos, y logramos conectar más o menos unas 60 empresas que dieron mucho trabajo. Pero vino este gobierno que les mencionaba, el del economista Correa, y puso como norma constitucional el que no se podía y no se puede trabajar por horas, que no se puede tercerizar a los trabajadores. Y así fue, en vez de estimular la posibilidad de trabajar, él cerró las puertas para trabajar, respaldado por aquellos dirigentes sindicales que ya venían en ese entonces, ya venían en esta función como 20 años y siguen. Les sigo viendo ya, o sea, gente que está en esta función 30, 35, 40 años. Yo pregunto, ¿un dirigente sindical está viviendo a lo que requiere el año 2023 o él sigue manteniendo lo que era bueno en 1980, como hace 40, 50 años atrás? Entonces yo creo que esa es una obligación de la nueva función del trabajo, el crear nuevas condiciones y traer a los jóvenes que no tienen trabajo, a ellos hay que entregarles los sindicatos de desocupados, por ejemplo, para que ayuden a buscar empleos, para que ayuden a entrar a las empresas, a crear confianza, a crear conocimiento y por ello conseguir un trabajo. Hoy día
La juventud necesita un tratamiento especial en el trabajo. El trabajo por horas hay que recuperarlo, la tercerización hay que recuperarla y olvidarnos de esos tabús o complejos sociales que en ese entonces todavía se manifestaban y que ahora veo que algunos dirigentes sindicales que ya se les ve por muy viejitos, 85, 90 años, siguen de dirigentes y entonces no permiten que haya los cambios que se requieren. Ciertamente, y todo el país pide diariamente, permanentemente, una pacificación que necesitamos los ecuatorianos. Y esta sería una forma de contribuir a pacificar el país, ofreciendo trabajo digno a los jóvenes sobre todo. Esta forma de trabajo pues, por horas, magnífica idea. Y esta aclaración que nos hace Raúl, yo agradezco muchísimo porque es una contribución para el diálogo, para que las autoridades que vienen tengan presente estas ideas que son pues positivas para el desarrollo sobre todo de toda la República. Justamente pues quería también referirme y obtener tu valiosa opinión respecto de la conformación de la Asamblea Nacional próxima a instalarse también. ¿Cómo ves esa situación que es importante igualmente para nuestra democracia? Bueno, más allá de que hay algunos de los legisladores que avergonzaron al país en la asamblea anterior, yo encuentro que, más allá de que hay estos algunos repetidos, hay gente que viene nueva, joven. Hay un expresidente de la República que está en la asamblea, lo cual cívicamente significaría una cosa muy positiva. Hay que confiar que este expresidente pues se desempeñe de acuerdo a su alto rango y ayude en esa función con su experiencia. La asamblea es un grupo en el cual el presidente Noboa y sus asesores han dicho que le van a buscar a la asamblea para cosas muy específicas, y eso me parece bien. ¿Por qué es bueno? Porque si el presidente tiene un proyecto de ley, de los muchos o pocos que pueda presentar, tiene que dedicarse a través de sus ministros, a través de sus compañeros legisladores en la asamblea, dedicarse a conversar sobre ese proyecto. Por ejemplo, darle al partido, a uno de los partidos que están en bancada, darle a ese grupo, a ver señores, este es el proyecto del gobierno, quiero que usted lo analice y hágame conocer todas las observaciones que pueda y conversemos. Y lo mismo a otra bancada y lo mismo a una tercera, las que sean necesarias. Una vez que ya haya un consenso, entonces presentarla como oficialmente debe presentarse. Si es una ley tributaria, por ejemplo, una ley económica, tiene solamente 30 días para resolverla. Pero si hay acuerdo ya, porque las bancadas internamente las han resuelto antes de que se tramite, entonces el trámite va a ser muy rápido. Yo no creo que el presidente Noboa debe hacer alianzas. A ver, señores de Alianza Izquierda Democrática, a pesar de que este partido no existe en la asamblea este año. Señores, quiero reunirme con los socialcristianos. No para hacer una alianza de cogobierno, sino para hacer alianza de asuntos muy puntuales. Y dejarle al gobierno, que es muy presidencialista, nuestra constitución da un gobierno muy presidencialista, con mucha actividad, con mucho respaldo al presidente, de manera que él no necesita de la asamblea sino para aprobación de leyes. Y la asamblea tiene que entender que ellos no tienen por qué meterse en la actividad de la función ejecutiva. Cumplan lo suyo, fiscalicen, pero con honestidad, con pruebas, no como esta última fiscalización de la asamblea que se acabó ya, que atacaban al presidente con errores de toda naturaleza, porque era una relación antipática, correístas, socialcristianos en contra del presidente, y eso los ciudadanos notamos. No es que tienen que hacerse los muy inteligentes, los dirigentes, el señor Correa, el señor Nebot, como que no nos damos cuenta nosotros. Sí nos damos cuenta los ciudadanos, y sí reclamamos, sí protestamos, porque no nos permiten al país en conjunto progresar. Ellos se creen dueños de la verdad y actúan de acuerdo a sus grupos, y ahora encuentran que los ciudadanos están más involucrados y más conscientes de que el país hay que recuperarlo por todos y eliminar estos politiqueros antiguos que ya deberían dejar la palestra política y retirarse a sus casas, porque ya el tiempo va pasando y el mundo, Edwin, ahora es de gente nueva, gente renovada, gente que usa el WhatsApp como una cosa de todos los días, que usa el Internet,
que los viejitos no lo saben manejar. Recuperemos el buen comportamiento, el patriotismo. Los ciudadanos, como tú dices, sí nos damos cuenta de todo lo que acontece. El actual gobierno, por ejemplo, que está por terminar, el señor Lasso, utilizó lo que se llama la cuota política de nombramientos como diplomáticos no profesionales de carrera, sino allegados a él. Y ahí él nombró pues un número muy significativo en diferentes países del mundo. Él está terminando su mandato y por tanto, de acuerdo con la ley, él debió ya haber dado fin a estos nombramientos de carácter político. Y los políticos que estuvieron en esos cargos debieron ya presentar sus renuncias para retornar inmediatamente, pero no ha acontecido hasta ahora. Es una falta de delicadeza. Yo llamo la atención precisamente a este punto. ¿Qué te parece, Raúl? Bueno, es otra de las características que debe volver al ciudadano ecuatoriano, sobre todo aquel que quiere entrar en actividad pública. Volver a los valores. El valor delicadeza es uno fundamental. El valor honestidad es elemental. Ministros o funcionarios públicos que creen que ir a un cargo público es sinónimo de usa tus manos en vez de tu inteligencia. Usa tus manos, llévate lo que encuentres ahí, desde el esferográfico hasta los billetes, y tu inteligencia, haciendo eso, quizá no la necesites, porque tu ministerio se va a la deriva. Estos son los malos políticos que nos dieron ejemplo de deshonestidad y de hundirlo al país. Más o menos unos 15 años de haber vivido con la mayor parte de esta gente, desde luego hay excepciones, obviamente, pero lo que tú dices en el campo diplomático, el presidente tiene cierto derecho, creo que es el 25%, de nombrar políticos o amigos en los cargos diplomáticos, pero ya una vez que él está terminando, estamos a 30 días de que él termine, ya los políticos que están en cargos diplomáticos deberían renunciar, capaz de que el nuevo presidente pueda designar también ojalá, a los diplomáticos debidamente formados, que aquí hay muchos, tú mismo, un diplomático de toda la vida, con importantes funciones, con importantes representaciones internacionales, pues puede ser un llamado, pero no llamar solamente a políticos a cumplir compromisos de orden político. Esto hay que acabar, es dar al país los mejores, y si hay mejores, no necesitamos volver a los de siempre. He habido diplomáticos que sirven a todos los gobiernos y cuando salen maltratan al gobierno al que han servido. Había un ex canciller de la República que en declaración pública dijo que había sido parte de un gobierno, pero que el gobierno había sido pésimo, y otro ministro, en fin. Es decir, ya no hay esa lealtad, esa buena cordura, esa buena disposición humana, de los bien nacidos. Comportamiento honorable, como tú dices. Así es. Yo te agradezco muchísimo, Raúl, por esta participación que ha sido muy importante para que nosotros los ecuatorianos podamos reflexionar frente a lo que nos espera ya en muy pocos días. De tal manera que confío en que cualquier otro momento también podamos contar con tu valiosa presencia para analizar estos problemas que ya hemos analizado y ver cómo se comporta pues la ciudadanía frente a lo que significa un cambio de gobierno. Muchísimas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,